Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablo del jazz que a mí más me interesa, músicos, discos, libros, películas, documentales, bueno, todo lo que tiene que ver con el jazz que quiero compartir con ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar de Duke Ellington. Si ustedes siguen el canal saben que me interesa mucho la música de Duke Ellington y todo lo que tenga que ver con el Duque, y por eso de vez en cuando me apetece hablar sobre él. Pero es que en este caso hay una novedad, cosa rara también en el canal, que yo vaya a comentar una novedad, porque generalmente no comento demasiados discos que acaban de salir. Novedad en cuanto a la edición, por supuesto, porque las grabaciones nos llevan a los años 50. Siempre me ha interesado esa parte de las discografías, sobre todo de clásicos, de genios musicales, como es el caso de Duke Ellington. Siempre me han interesado esas partes de la discografía de estos músicos que son menos conocidas, esas partes de las discografías de estos músicos que se olvidan de vez en cuando, de las cuales la crítica no suele hablar demasiado. Y en el caso de Duke Ellington hay bastantes periodos, o bueno, por lo menos ciertos periodos de la cronología de la orquesta de Duke Ellington que a veces están un poco olvidados y que de vez en cuando conviene sacar de la oscuridad, porque siempre en la producción de Duke Ellington, incluso en aquellos años en los que quizá no estaba grabando sus mejores discos o quizá no estaba grabando sus discos más conocidos, siempre hay momentos, siempre hay temas, siempre hay grabaciones que son realmente interesantes. Esto ocurre, por ejemplo, con esta caja. Esta no es novedad, pero esta es una caja que tengo ya desde hace tiempo, de Mosaic Records. Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings. Aquí se incluyen todas las grabaciones de estudio que Duke Ellington realizó en los años 60 para Reprise Records, la época en la cual Frank Sinatra, que era amigo de Duke Ellington, era el director de esta, y fundador además también, de este sello Reprise, que después levantaría todavía más el vuelo. Bueno, pues esta caja algún día la comentaré porque es muy interesante y tiene discos poco conocidos, grabaciones bastante olvidadas de Duke Ellington. Pero hoy no toca hablar de esta caja, sino de un disco que llega del Reino Unido, que llega del sello Jasmine Records, que es un sello británico de reediciones, y que se titula Duke Ellington and His Famous Orchestra, Duke Ellington y su famosa orquesta, The Capitol Singles Plus, es decir, los singles de Capitol junto con algo más, ¿no? Duke Ellington, durante una parte de la década de los años 50, entre 1953 y 1955, grabó para el sello Capitol Records, y esta es probablemente una de las etapas más desconocidas de su carrera, especialmente en lo referente a la serie de singles que publicó con esa compañía y que ahora se recogen en este CD publicado por el sello británico de reediciones Jasmine Records. Es un sello interesante, publica pop clásico, crooners, publica también jazz, música country, rock and roll de los años 50 y 60. Bueno, tiene un catálogo bastante interesante, pero a mí me interesan sobre todo ciertos discos que son curiosos, y este acaba de salir, pues hace unas semanas, en este año de 2025. El título es The Capitol Singles Plus. Desde el punto de vista económico y de popularidad, estos fueron algunos de los años más complejos, más difíciles de la extensa carrera de Duke Ellington. Los cambios en gustos y tendencias musicales entre esta primera mitad y también la segunda mitad, por supuesto, de los años 50, los cambios en gustos y tendencias musicales no favorecían a la orquesta del Duque, y lo mismo puede decirse de la llegada del rock and roll a mediados de la década. Recordemos que Rock Around the Clock de Bill Haley es de 1954, que es justamente en medio
de esta breve etapa en la que Duke Ellington grabó para Capitol. Elvis graba su primer disco para Sun Records también más o menos en ese año 1954-1955, y en el 56 pasa a RCA, a RCA Records, y ahí ya explota Elvis y por supuesto todos los demás rockeros de la época, desde Chuck Berry a Little Richard, etcétera, etcétera. Todo esto no ayudó, no favoreció a la orquesta del Duque, así que Ellington se mantuvo a flote en estos años gracias a una interminable sucesión de lo que se llama one-nighters, es decir, conciertos de una sola noche en un lugar y después viaje a la siguiente ciudad y concierto de otra sola noche, y así sucesivamente a lo largo y ancho de la geografía estadounidense. Y en el estudio hizo lo posible también para adaptarse a todos los cambios de la industria discográfica en esos años, a veces con más éxito artístico que otras, pero hacia finales de la década las cosas mejorarían sustancialmente, porque no hay que olvidar, por ejemplo, que sus suites clásicas como Such Sweet Thunder o Black, Brown and Beige datan de 1955, y no hay que olvidar tampoco que realizó apariciones memorables en el Festival de Jazz de Newport en 1956 y 1958, pero para desgracia de Capitol, esas grabaciones clásicas las realizaría para Columbia, y los discos para Capitol representan una suerte de transición en la que, pese a todo, incluso aquí en los singles, encontramos muy buena música. Y si hablamos de Capitol a principios de los años 50, hay que recordar que en esos momentos Frank Sinatra estaba realizando en Capitol uno de sus comebacks, uno de sus regresos a la palestra más importantes, grabando algunos de sus mejores álbumes para Capitol Records y contribuyendo además a establecer lo que se conoció como álbum conceptual, al mismo tiempo que trataba de grabar singles que pudiesen causar un cierto impacto en las listas. Si vemos la discografía de Sinatra para Capitol en los años 50, vemos que hay una parte de su discografía que son discos, por así decirlo, más serios, discos conceptuales que tratan de mantener una atmósfera, un sonido de principio a fin, contar de alguna manera una historia o presentar una diversa paleta de sentimientos de principio a fin, sosteniéndolos a través de 12, 13 canciones de principio a fin del disco. Eso es un disco conceptual, según la definición de los años 50, la definición del Sinatra que ayuda a establecer y a crear este tipo de disco. Eso por un lado, pero por otro lado también está intentando grabar singles, por así decirlo, más ligeros, que tuviesen opciones de convertirse en éxito en un momento en el que los gustos musicales, las tendencias estaban cambiando de manera importante. Y algo semejante ocurre con los breves años, ya digo, 3 años más o menos, en los que Duke Ellington estuvo bajo contrato con Capitol. Por un lado, grabó álbumes como Ellington 55, Ellington 55 o Ellington Showcase, en los que se solían incluir piezas del repertorio que tocaba en directo en esos años. Eso por un lado, los álbumes. No es que fuesen exactamente discos conceptuales, pero eran discos, álbumes, LPs, en los que se incluían piezas del repertorio que estaba tocando la orquesta en directo por esa época. Y por otro lado, con los singles, más o menos como lo intentaba hacer Sinatra, Duke Ellington buscaba el éxito comercial en listas, cosa que, al contrario que Sinatra, no iba a lograr Duke Ellington realmente. Pero sus singles para Capitol, que aquí se incluyen en este disco de Jasmine Records, si le damos la vuelta para que puedan ver también por la parte posterior lo que incluye este álbum, The Capitol Singles Plus. Ahí aparece Duke Ellington en una especie de reproducción de un cartel de uno de sus conciertos de la época. Nos encontramos aquí con 28 temas. Tenemos los singles y después algún material extra también,
Como se ve aquí, a pesar de todo, aunque no llegaría a tener el éxito esperado Duke Ellington, o esperado por él, o esperado por la compañía, en esta época vemos aquí que hay singles que algunos resultan mejores que otros, pero son interesantes precisamente porque demuestran esa intención comercial de Ellington en unos momentos difíciles de su carrera y dejan constancia de su enorme eclecticismo. Si ustedes escuchan este disco y escuchan los singles de Duke Ellington para Capitol, completos aquí, escucharán por un lado música de baile, pero también baladas, también ciertos toques de rhythm and blues, algún que otro estándar orquestado a la manera de Duke Ellington, algunas novelties, que es el nombre que recibían, temas pegadizos con algún que otro sonido curioso, así al estilo de lo que solía grabar y prácticamente obligar a que grabasen sus artistas el famoso Mitch Miller. Hay novelties aquí también y una insistencia además en adentrarse en el mambo, sí, en el mambo, que a mediados de los años 50 causaba furor en los Estados Unidos gracias a orquestas como por ejemplo la de Pérez Prado. No hay que olvidar que esta es la época en la que Pérez Prado graba un disco con Rosemary Clooney, es la época más o menos en la que Dean Martin está grabando temas como mambo italiano, por ejemplo. Todo tipo de temas populares que tienen el mambo como base, pues tienen éxito, y entonces también Duke Ellington trata de entrar en este tipo de música y lo hace desde su propia visión musical. Es interesante escuchar estos discos y pensar en lo que en esos momentos tan difíciles y tan indeterminados musicalmente Duke Ellington pensaba que podía ser algo comercial. A veces lo era, en estos casos pues no tuvo tanto éxito comercial, pero lo que hay aquí no es en absoluto mala música. Lo del mambo es curioso, escuchar a Duke Ellington apropiando los sonidos del mambo y creando temas que tienen que ver con su concepción musical, pero, por supuesto, intentando ir por ese camino de la música latina, que, por cierto, ya anteriormente había tenido importancia en su música y seguiría teniéndola de principio a fin de su carrera. Aquí encontramos, en los singles, le doy la vuelta, y pueden ver más o menos que encontramos en los singles una versión estilo mambo del Bunny Hop de Ray Anthony, el trompetista y director de orquesta Ray Anthony, con orquestación interesante, por cierto, aquí, de Billy Strayhorn. Hay también una adaptación en clave de mambo del 12th Street Rag, o incluso una incursión en el tango, de nuevo la música de raíz latina aparece aquí, y tenemos el tango del Echo Tango aquí, tocado por la orquesta de Duke Ellington. Son temas divertidos, sorprendentes, por ser en principio, claro, poco ellingtonianos. Uno no piensa en el mambo y piensa en Duke Ellington, o si piensa en Duke Ellington no piensa en el mambo necesariamente. Pero suenan muy bien en manos de una orquesta en la que incluso en esos años de menor éxito comercial, incluso en esos años brillan en la orquesta de Duke Ellington solistas como Jimmy Hamilton, como Ray Nance, como Cat Anderson, como Paul Gonsalves. Sí, aquí están todos ellos y claro, con una orquesta de esta calidad, con un cerebro que la dirige de las características de Duke Ellington, pues incluso en estos momentos más difíciles, más oscuros, en los que el éxito eludía a Duke Ellington, que se estaba preparando de alguna manera, transicionando hacia algunas obras clave de su producción musical, como por ejemplo las suites, pues encontramos cosas interesantes. Entre los estándares, por ejemplo, podríamos citar Without a Song, Blue Moon o un Smile de Charles Chaplin, algo influido por el estilo de pianistas como Carmen Cavallaro.
Sí, estos pianistas que hacían una música, pues como Eddie Duchin, por ejemplo, una música así de muchas florituras, pues Duke Ellington de alguna manera está aludiendo en su versión de Smile, una magnífica melodía, por cierto, a ese tipo de pianistas. Es un Duke Ellington que no siempre suena a Duke Ellington, pero esto hace que estos singles sean interesantes y que sean curiosos para quienes tengan interés en la música del Duque. También encontramos aquí composiciones menos conocidas de Billy Strayhorn y de Duke Ellington, como por ejemplo Nothing Nothing Baby Without You, Blue Jean Begin, otra vez tenemos ahí el Begin, que utilizaba Cole Porter en Begin the Begin, por ejemplo, Buddha, Chili Bowl, Band Call, todas estas son composiciones de Strayhorn y de Ellington que no han pasado a la historia, pero que aquí aparecen y que es interesante conocerlas también. Y cuando hay algún tema con una parte vocal, de esa parte vocal se encarga un vocalista poco conocido, la verdad, que es Jimmy Grissom. Probablemente uno de los más oscuros, de los que menos se conocen, de los que menos se mencionan dentro de la historia de la orquesta de Duke Ellington, con un estilo que a mí me parece que está influido por Herb Jeffries y sobre todo por Billy Eckstine, como no puede ser de otra manera, pero Jimmy Grissom era un vocalista al estilo Billy Eckstine que sabía cantar un blues, que sabía cantar un boogie woogie si se presentaba la ocasión, y de hecho aquí en Ballin' the Blues lo tenemos cantando una especie de boogie woogie, rhythm and blues interesante. La creatividad musical de Duke Ellington nunca tuvo límites y de hecho uno de los primeros singles que grabó para Capitol contiene la primera versión de una pieza que se convertiría en todo un clásico de su songbook. Sí, la estoy asesinando, pero es Satin Doll. Aquí está la primera versión que Duke Ellington grabó de su ahora ya clásica muñeca de satén, Satin Doll. Otro de los atractivos de esta colección de sencillos, de singles para Capitol, es el hecho de que suelen tener una importante presencia del propio Duke Ellington al piano. Y a mí esto me resulta muy interesante. Me gusta escuchar a Duke Ellington al piano asimilando todo tipo de estilos y tratando de crear a partir de ellos algo que pudiese resultar comercial. Ya digo que no tuvo éxito en este caso. Ya digo que esto funciona mejor en algunos casos que en otros, pero en general aquí se esconden interesantes sorpresas. En estos singles, que no son muchos, son unos cuantos singles, 10, 11 singles, aquí se esconden interesantes sorpresas y además los compiladores de esta recopilación, y ya saben que a mí no me gustan tanto en el jazz las recopilaciones como pues, los álbumes pensados, preparados y grabados como álbumes, esto lo digo siempre, pero claro, cuando hablamos de una colección de singles tiene que ser una recopilación, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, quien se encargó en Jasmine Records de editar este disco, de recopilar todos estos singles, decidió añadir también alguna que otra toma alternativa, lo cual también tiene interés, y unas cuantas canciones interesantes grabadas por el Duque para Capitol que no salieron a la luz en single, por ejemplo, So Long o Harlem Airshaft, que son temas que, bueno, pues no se incluyeron en los singles, pero que son grabaciones que los recopiladores de este disco, los que lo produjeron, pensaron que serían interesantes como tomas extra, y la verdad es que tienen razón en ello. Por supuesto que no voy a decir que esta colección de los singles de Capitol con temas extra sea una recopilación esencial que todo el mundo debe escuchar y que todo el mundo debe tener, pero yo sí digo que quienes estén interesados en la música de Duke Ellington, en ir más allá
del Ellington más conocido, en explorar qué es lo que estaba haciendo Duke Ellington en una etapa de transición a principios de los años 50, cuando comercialmente no estaba teniendo un enorme éxito y estaba sobre todo manteniéndose a flote gracias a conciertos a lo largo y ancho de los Estados Unidos, conciertos de una sola noche, yendo de ciudad en ciudad. Pues en el estudio, qué es lo que estaba haciendo y cuáles eran las tendencias musicales que lo atraían o que él pensaba que podían ser más comerciales, en la mayor parte de los casos sin alcanzar ese éxito comercial, pero me parece muy interesante ver qué tipo de singles Duke Ellington estaba grabando a principios de los años 50, para Capitol en este caso, y aquí están todos ellos recogidos con alguna sorpresa especial, como es esa primera versión del Satin Doll, que por supuesto es ya uno de los clásicos del songbook de Duke Ellington. Es una novedad y la quería presentar, The Capitol Singles Plus, publicado por el sello británico Jasmine Records, que ha publicado también un par de discos más de Ellington recientemente. No los tengo todavía, pero cuando los tenga probablemente los traeré también al programa. Viajamos, por tanto, en este vídeo y con este disco a principios de los años 50 y a Duke Ellington, que igual que Frank Sinatra estaba grabando para el sello Capitol. Yo se lo recomiendo, pero se lo recomiendo sobre todo, este disco, esta recopilación, la recomiendo sobre todo a quienes sean completistas de Duke Ellington, quienes quieran tener absolutamente todo lo que haya grabado el Duque. Yo soy más o menos de esos porque me gusta mucho Duke Ellington y siempre que encuentro un disco del Duque que no tengo, pues lo añado a mi colección si puedo, cosa que hice también con esta caja que espero en algún momento comentar con verdadera profundidad, porque es una caja que me encanta, poco conocida y además es una de esas mastodónticas y bien presentadas, con buen sonido, con buenas notas, esas cajas magníficas de Mosaic Records. Esto es un poco después, esto es más o menos unos 10 años después de esos singles para Capitol, Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings, las grabaciones en estudio que Duke Ellington realizó en los 60 para Reprise. Esto en algún momento lo comentaré en el canal. Por ahora les recuerdo que los singles completos de Capitol de los años 50 de Duke Ellington están en este disco de Jasmine Records y si les interesa Ellington lo suficiente, creo que es un disco que a mí por lo menos me parece interesante, está bien presentado, el sonido es bueno para grabaciones de principios de los años 50, hay que tener en cuenta que además Capitol Records utilizaba las mejores técnicas de grabación o algunas de las mejores técnicas de grabación que había en la industria en esa época y eso se nota en estas grabaciones y por supuesto también en las grabaciones de Nat King Cole, de Frank Sinatra y de muchos otros músicos y cantantes que grababan para Capitol en los años 50 antes de que se conociese sobre todo esta compañía fundada en parte por Johnny Mercer, el compositor y cantante, antes de que se conociese Capitol, sobre todo por ser el sello que editó los discos de los Beatles en los Estados Unidos. Pero bueno, mucho antes estaba editando cosas interesantísimas de grandes músicos y algunos de ellos grandes músicos de jazz como Duke Ellington. Termino así este vídeo, soy Antón García Fernández y les he hablado como siempre desde Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América, desde el salón de mi casa a mediados del mes de abril de 2025. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. No sé si conocen estas grabaciones de Duke Ellington, no sé si hay discos menos conocidos de Duke Ellington que a ustedes les interesan. Bueno, si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y por supuesto entraremos en conversación, que es una parte que me interesa mucho, esa dimensión de comunicación que permite YouTube con quienes ven los vídeos y conmigo en este caso, que estoy aquí delante de la cámara grabándolo y hablándoles del gran
Duke Ellington. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y siempre les animo a que se acerquen a la música, en este caso de Duke Ellington, o a que sigan escuchando buen jazz. Porque el propio Ellington, sí, este hombre que aquí está, aquí, Duke Ellington, él lo decía, también lo decía Billy Strayhorn, que por cierto compone algunos de los temas y algunas de las orquestaciones que están aquí. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por su interés en estos vídeos y muchas gracias por cualquier comentario que dejen por la parte de abajo de este vídeo que ahora termina dentro de la serie Impresiones sobre Jazz en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.